BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochiati. Muy buenas noches, ¿cómo está? Vamos a hablar de las relaciones cívico-militares. Es que en Chile se produjo un golpe en que después algunos dicen, bueno, es que no se conocían los militares, otros dicen que sí los conocían, es que estuvo Pinochet después de una situación tan particular después de haber abandonado el poder. No sé. Es que resulta que José Rodríguez Elizondo dice que la relación cívico-militar, la RCM, como le dice él acá, va para abajo, va retrocediendo a marcha atrás. José Rodríguez Elizondo ha escrito este libro, Historia de la relación civil-militar en Chile, desde Eduardo Frei Montalva hasta Michelle Bachelet Jeria. Este es el libro del que vamos a hablar hoy día con su autor. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Tomás. Mucho gusto. Oye, a ver, lo primero es que, como siempre, libros bien escritos y hace un barrido realmente de lo que ha pasado desde Frei Montalva, un poco antes también, pero de Frei Montalva hasta Michelle Bachelet. Incluso algo del nuevo gobierno de Sebastián Piñera, los dos gobiernos de Michelle Bachelet. Y me llamó mucho la atención para partir, porque existe una especie de lugar común generalizado, es decir, qué sorpresa el golpe, llegaron los militares, no los conocían, estos militares. Y resulta que acá se habla de personas extranjeras, autores, estudiosos, que alertaron de un posible golpe en Chile, que sabían que era cuestión de mirar y el golpe se venía. Y eso no digo el 10 de septiembre, que todo el mundo lo sabía, con mucha anticipación. Así es, pues, Tomás. Había estudiosos, fundamentalmente en los Estados Unidos, que conocían al dedillo la estructura, el pensamiento, el etos, todo sobre nuestros militares. Y nosotros pensando que la mejor garantía para la democracia es que estuvieran en sus cuarteles, que no se mezclaran con los civiles. De esos estudiosos yo rescato a uno que era francés, Alain Jox, que tomó un tema que fue el de las Fuerzas Armadas chilenas en el sistema político, se consiguió financiamiento, se vino a Chile al Instituto de Estudios Internacionales como base de su investigación, y un año antes del golpe produjo un libro fabuloso, en que su tesis principal era este utopismo chilensis de que los militares chilenos no son golpistas, no dan golpes, no tienen pensamiento político. Y su conclusión fue que la única diferencia con los demás militares de América Latina es que cada vez que en Chile había un golpe militar era perfecto. O sea, refundaba la República. Y inclusive Alain Jox, a quien yo lo conocí, además estuve con él en actividades académicas posteriormente, ¿no? Además estableció una secuencia muy terrible. Sí, porque estamos cerca. Que cada 40 años se produce un pronunciamiento que puede concluir en golpe o no, ¿no? Pero una inestabilidad. Algo pasa. Entonces, una de las cosas importantes de este libro es que podría llegar a la conclusión que en virtud de cosas que están pasando, algo puede pasar. Es decir, que podría haber antecedentes, un preámbulo. Pero antes de eso, Salvador Allende y las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas fueron brutales con Allende, todos lo sabemos, y brutales con la gente de Allende. ¿Cuál fue la relación de Allende con las Fuerzas Armadas? Tomás, no te sorprenda, pero la relación de Allende, persona, con las Fuerzas Armadas fue inmejorable. Salvador Allende tenía una concepción que es la misma del libro, que con los militares había que trabajar no solo en preparativos para el 18 de septiembre y la parada del día siguiente, sino que aprovechar su capacidad técnica y su capacidad organizacional, su centralización de mando en actividades de bien del Estado, que es lo que siempre han planteado los militares profesionales en los países desarrollados. ¿Y la ambigüedad de Allende? Eso de ser amigo del MIR, de que el MIR era parte del GAP, está aquí también, ¿eh? Está todo eso está acá. La ambigüedad esa ambigüedad. Lo que tú me estás apuntando. Pero él era un político de los más avisados, de los que veía toda la panorámica y sabía que en la izquierda marxista-leninista, que era la hegemónica ideológicamente, seguía vigente el pensamiento clásico ortodoxo soviético. Los militares son la fuerza armada de la burguesía,
la fuerza de represión de la burguesía. Sabía que existía el castrismo con mucha fuerza en la juventud chilena que estaba planteando armarse para formar un ejército propio. Por lo tanto, tenía que bandearse entre su percepción muy ortodoxa de lo que era la fuerza militar moderna en un sistema democrático y cómo mantener a raya a los ideólogos del antimilitarismo civil de la izquierda. Yo me acuerdo que en esa época, yo era fiscal de la Corfo en esa época, tenía mucho que ver con la parte política de la economía y escuchaba la queja de mucha gente, de los dirigentes de izquierda, que me decían, lo que pasa es que Salvador no quiere que nadie intervenga con los militares, quiere manejarlo solo él. Era la constricción de Salvador Allende. O sea, si yo le entrego la relación con los militares a estas fuerzas ideológicas, francamente esto no funciona. ¿Y cómo se condice todo esto de Fuerzas Armadas? Está bien, que participan, pero también verticales, también disciplinadas, también profesionales, con haber nombrado a Carlos Prat ministro del Interior, o sea, jefe político del gobierno. Bueno, hay momentos en que la teoría jurídica tiene que chocar con la realidad política y tiene que haber una solución. En ese momento Chile estaba en una situación calamitosa. Había una perspectiva ya no de golpe, Tomás, sino que de enfrentamiento, que era una manera eufemística de hablar de guerra civil. Y el primer deber de los militares es cuidar la integridad del Estado. Porque si un Estado se nos disuelve, no sirve para otra guerra, ¿no? No sirve para enfrentarse a ningún enemigo. Por lo tanto, la gran preocupación de los militares de Prats, que representaba el pensamiento militar profesional, era que había que apoyar al gobierno para que no hubiera enfrentamiento. Ese fue el momento del Gabinete de Seguridad Nacional que llamó Salvador Allende. Ahora, inevitablemente ya estaban trabajando la fuerza de los militaristas civiles que llamo yo en el libro, para acondicionar el pensamiento militar en contra de Prats. Este libro está repleto de citas, hay de citas interesantes. Por ejemplo, una especie de figura media icónica de la izquierda es Régis Debray, el francés. Y resulta que Régis Debray fue utilizado por Fidel Castro, aquí se cuenta, para atacar a Allende. Castro que no quería Allende de todas maneras y que nunca quiso a los chilenos ni a la dirigencia chilena al final del día. A la izquierda democrática no la quiso nunca. Para Fidel Castro, ir a elecciones era un pecado de reformismo. Allende era un claudicacionista. Y un mes antes de las elecciones en que ganó Allende, él hablaba de la borrachera electoral. Pero como Fidel Castro era un tipo supremamente inteligente, se encontró frente a un desafío de la realidad. La realidad le decía que era muy posible que Allende ganara. Claro, pero... Entonces le dio el exequatur. Puede ganar Allende como caso excepcional. ¿Tú sabes cómo llamaba el proceso nuestro? Nunca quiso llamarlo revolución. Insólito proceso. Aquí lo está. Insólito proceso. Oye, ¿los militares pueden o no deliberar? ¿Qué pasa con la deliberación y los militares? Porque eso es un tema. Porque ¿cuál es el límite? ¿Pueden opinar? ¿Pueden hablar de política? Bajo Pinochet decía, no, se pueden hablar, si nosotros no somos descerebrados. Pero ¿hasta dónde llega todo esto? A mi juicio, Tomás, los militares siempre han estado informados de la política de su país. Más allá, digo que deben estar informados. Pero aquí viene el gran problema, deben estar informados como estoy informado yo, un analista político, no como está informado un militante político. Por eso ellos distinguen de una manera muy clara entre la política con mayúsculas y la política, le hace la política militante. Un militar, de un alto mando militar, que no entienda lo que está pasando en la política de su país, no puede aplicar una estrategia correcta, porque el tipo que hace una división dicotómica entre civiles y militares cree que en la vida se produce una división dicotómica entre la política de Estado y la estrategia militar. Y no hay estrategia militar sin política de Estado ni viceversa. Pinochet, algunos dicen acá en el libro que fue un revolucionario. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión que con los militares, también civiles obviamente, ¿Pinochet fue un revolucionario vencedor y Allende un revolucionario vencido? Es una manera legítima de enfocarlo. Yo creo que... Aquí hay algunos que dicen que Pinochet fue revolucionario, ¿no? Sí, yo creo que él hizo una revolución en el sentido técnico de lo que es la palabra revolución, de sacar a un
proyecto republicano democrático de sus tornos es hacer una cosa totalmente distinta. Dar vuelta la política de una manera refundacional. Lo que pasa es que hay revoluciones de un signo y revoluciones de otro. Obviamente, claro. Entonces, frente al proyecto de revolución, de transición al socialismo de Allende, Pinochet representó una contrarrevolución bastante perfeccionada, una refundación. O sea, cuando uno de los militares habla aquí que fue una revolución, desde su punto de vista tiene razón. ¿Cómo logró Pinochet, tesis del libro, cómo logró Pinochet mantener la discusión política a nivel de comandantes en jefe y no hacia abajo? ¿Cómo se logra eso? Bueno, sobre la base de la disciplina militar tan profundamente perfeccionada en un ejército de raigambre prusiana como era el chileno. Ira. Yo creo que ahora hay otro ejército. Y el ejército de Pinochet primero funcionó sobre la base de la verticalidad del mando y de la sucesión ordenada. Le pregunta Allende a Prats a quién dejo como sucesor suyo, general, al segundo, a Pinochet, una confianza ciega. La calidad de liderazgo de Prat comparado con la de Pinochet es del cielo a la tierra. O sea, un militar culto, un militar con vocaciones artísticas, un militar humanista y un militar con un sentido del poder absolutamente primitivo. Por lo tanto, la función de Pinochet desde que llega, como es el último en llegar, porque el proyecto es de Merino y lo sigue Lee, y el tercero es Pinochet, que costó mucho convencerlo. Por lo tanto, él para rápidamente tomar el mando total, empieza una carrera despiadada para quitarle el poder a los otros comandantes en jefe y en vez de un triunvirato establecer un poder unipersonal. Un ejército que tortura, un ejército que tortura a su propia gente, que tortura, pero además que tortura a su propia gente, un ejército que ocupa su propio territorio, normalmente es un ejército que se envilece. ¿En qué situación estaba este ejército para luchar con Argentina el año 1978, cuando tuvimos casi una guerra? Hacemos un alto, volvemos en un instante. José Rodríguez Elizondo, el autor de este libro, Historia de la Relación Civil-Militar en Chile, nos acompaña esta noche y la pregunta quedó planteada. Estábamos conversando que hubo dos momentos álgidos, complejos, a nivel militar, geopolítico. Uno, el año 1974 y después en 1978, en que las Fuerzas Armadas pudieron haber entrado en guerra con sus vecinos. ¿Cómo un ejército que reprime puede pelear? Normalmente un ejército que reprime es un ejército envilecido, un ejército que se acobarda cuando está en igualdad de condiciones con otro ejército. Es una pregunta muy dura, Tomás, pero sobre esa base lo primero que yo te puedo plantear como realista y como escéptico es que hablar de un ejército de una manera total me parece a mí que es arriesgado, porque el ejército no era un ejército envilecido totalmente, sino que parcialmente envilecido. Yo estoy pensando en la DINA, estoy pensando en los encubridores, en los cómplices de la DINA, pero había una cantidad de oficiales que mantenían la concepción de la defensa de la patria, de la preparación para enfrentar los peligros que se produjeron desde el momento mismo del golpe. La HB3, o sea, los 3 enemigos vecinales de Consuno contra Chile. Y ahí se produjo además, dentro de esta relativización que yo te hago, una audacia terriblemente antipatriótica de Pinochet, descabezar la Fuerza Aérea. En ese ambiente que sabía Pinochet que se le veía un encontronazo con Argentina, descabeza la Fuerza Aérea. Es decir, prima su animadversión personal contra Gustavo Lee sobre el interés de defensa del país.
Pero esto, como digo en el libro, tuvo un contraefecto. Cuando se da cuenta de lo que ha sucedido, que todo el generalato de la Fuerza Aérea renuncia y que él solo tenía a Matei, él sujetó su ímpetu de deshacerse de los oficiales profesionales, los que no estaban ideológicamente con él. Y eso les dio amplia cancha a los oficiales que estaban dedicados a la defensa física real del territorio. Pudo hacer fue capaz de hacer esta disquisición. Es decir, fue una audacia enorme haber descabezado la Fuerza Aérea en vísperas de un casus belli. Y de ahí viene una cosa muy compleja, en que no hay una causa, Tomás, hay muchas causas. La historia victoriosa de nuestros militares. La existencia desde el 11 de septiembre de un núcleo de oficiales que están preparados para las hipótesis de defensa. Y en tercer lugar, el escarmiento dentro de esta cosa audaz y temeraria de Pinochet de haberse deshecho de todo un generalato, un arma, de una de las tres armas. Eso, por el resultado lo sabemos. Argentina fue disuadida, digamos, los militares argentinos fueron disuadidos. No se atrevieron. Funcionó la disuasión. Aquí en el libro se dice que es público y notorio, como dicen los abogados, que Fidel Castro fue un impulsor de una guerra de Argentina, de Perú, en contra de Chile. ¿Cómo es posible que el impulsor de una guerra contra Chile sea tan querido por sectores de izquierda? O sea, el antimilitarismo incluso supera el hecho de que Chile podría haber perdido una guerra con pérdidas territoriales, etcétera. Más que el antimilitarismo, Tomás, yo hablo del ideologismo. Cuando alguien asume una ideología como una religión, se le podrá caer un santo, pero existe el santoral y existe Dios Padre, existe la Iglesia, existe el Vaticano. Una vez que se les cayó a los ideólogos marxistas-leninistas ortodoxos de obediencia soviética, que se les acabó el Vaticano, se quedaron no orientándose hacia la autocrítica, hacia la reflexión, sino que a buscar otro Vaticano más chico. Por lo tanto, después de toda la polémica dentro de las izquierdas que se produce después del golpe, viene el gran clivaje dentro de la izquierda marxista-leninista. ¿Qué vamos a hacer con respecto a nuestros protectores foráneos? Se acabó la Unión Soviética, pero tenemos a Fidel Castro. Y Fidel Castro, que desde siempre menospreció a la izquierda democrática chilena, vio que era su oportunidad. Y le dice a comunistas y a algunos socialistas, miren, yo les voy a formar soldados profesionales, porque ahora están más cerca ustedes de la revolución que en los momentos del insólito proceso de Salvador Allende. Aquí se cuenta en el libro que después del retorno de la democracia, progresivamente comenzaron a mejorar las relaciones cívico-militares, que se empezó a pensar en unas fuerzas armadas polivalentes, no univalentes, que pudieran desempeñar distintos roles más insertas en la sociedad y en la comunidad, pero que esto ha sufrido un retroceso en el último tiempo. Y que este retroceso se ha producido básicamente por las causas de derechos humanos que no se terminan, por lo que le ha ocurrido al general Cheire. Hay largas páginas sobre este caso del general Cheire, que sabemos que está a punto incluso de ser condenado. Cheire podría tener incluso hasta 10 años de cárcel, podría ir a la cárcel en forma efectiva. Lo que pasó con Punta Peuco y la posibilidad de que se cerrara, después Bachelet como que lo prometió, no lo prometió, una cosa muy ambigua, y que todo esto ha producido un retroceso en las relaciones cívico-militares. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Y qué puede ocurrir de aquí en el futuro? De nuevo pasamos al tema de la calidad de los liderazgos. Lo que pasó al principio, Tomás, es el fruto de un consenso dentro del antipinochetismo, de los exiliados, de los partidos disidentes, ya que no eran opositores, eran disidentes, para asomarse a la realidad y definir la situación de la siguiente manera. Contra los militares no podemos iniciar una transición a la democracia. Y los campeones de esto están en la democracia cristiana. Gabriel Valdés, he conversado mucho con Jaime Castillo en la época. Y desde el punto de vista orgánico político hubo un proyecto
de la preconcertación de que la transición a la democracia había que hacerla con los militares, había que aceptar la polivalencia militar y por lo tanto en contra de los sectores que podemos llamarlo castristas para efectos de economía del lenguaje, los que nunca abolieron la imagen de civiles armados y triunfantes sobre los militares, puñados de hombres decididos, como decía el Che Guevara, que pueden derrotar a cualquier ejército. Pero esto significó una política inteligente de Elwin, de Frei Ruiz-Tagle, de Ricardo Lagos, que fue avanzando posiciones, lentamente porque no se podía más rápido, posiblemente. Uno dice que se pudo haber hecho más rápido. Y por parte del ejército, también con una progresión ordenada de Izurieta Cafarena, Cheire e Izurieta Ferrer. Poco a poco iban avanzando posiciones hasta que se deshicieron del legado. Fíjate tú que Izurieta Cafarena ya dice que ellos no obedecen a ningún legado, a ninguna orden ideológica, sino que al servicio de la patria. Que el sucesor de Pinochet, además está ahí Pinochet encima. Y terminan reivindicando la memoria de Carlos Prats. Ahora, eso es lo que yo llamo un ejército funcional a la democracia. Y además un ejército de una calidad intelectual que no la soñaban los antimilitaristas de los años 50, 60, lleno de doctores, de magísteres, de diplomados, todos con un segundo idioma, y coetáneamente con una clase política que tú lo sabes igual que yo, absolutamente desprestigiada en su gran mayoría. Aquí se dice que afecta a la relación cívico-militar la percepción militar de la mala calidad de los políticos. Sí. Antes Tomás formaba parte del humor civil o paisano, como dicen los militares, el hablar de los milicos cabeza cuadrada, las fuerzas decorativas de la nación, como decían algunos, ¿no? Hoy día los militares responden con una ironía bastante aguda. Cuando quieren decir que algo es sumamente fácil de entender y si está al alcance de cualquier diputado. ¿Qué se viene? Porque esto ha retrocedido. La tesis del libro es que la relación cívico-militar ha desmejorado. Retrocedió por motivos muy categóricos. Cheire. Es decir, Cheire fue el que la llevó a su más alto punto y el segundo gobierno de la presidenta Bachelet fue el que atajó primero la progresión y después la empezó a desinflar. El caso Cheire, por ejemplo, en el cual ella no participó, no lo defendió, Ricardo Lagos lo defendió, es un punto emblemático. O sea, el general que dijo el nunca más, el que diseñó la ordenanza general del ejército, que habla de un profesionalismo militar participativo y de defensa de la democracia, como tú sabes, está a punto de ser condenado judicialmente, ¿no? Sí. Entonces, ese es un punto. El otro punto es la polivalencia, que en las tesis del gobierno Bachelet estuvo la monovalencia. Ayudar a los militares significa que se perfeccionen en sus sistemas de armas, en su disciplina, que solo sean militares. Ahora, hay gente que cree que eso es progresista. Esa es la ideología del general Cabeza Calahorra, el ideólogo del ejército de Franco. Hay que ser militar, solo militar y nada más que militar. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene ahora? Esta es la situación actual. ¿Qué se viene? Esta es la situación actual y primero lo que se viene es conocer el problema. Somos chilenos y sabemos que una de nuestras características es la del avestruz. Yo muchas veces he preguntado por qué se produjo el silencio tan absoluto en todos los medios sobre este libro y la respuesta es que no son temas los militares. Están los sacerdotes con la crisis de la iglesia, están las tomas, está la Facultad de Derecho con la caída de Jara, ¿no? Y este tema, que tú lo has tocado con toda propiedad, este tema como que no fuera tema periodístico, no fuera tema de análisis. Ningún candidato presidencial ni ningún candidato a cualquier cargo de representación levanta los temas permanentes del Estado, la política vecinal y la política hacia las Fuerzas Armadas. ¿Esperanza en que Piñera haga algo? La derecha, y lo otro, estamos terminando. La tesis del libro es que las mejores relaciones son con la izquierda, cierta izquierda, y no con la derecha. Las mejores relaciones de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas.
No, lo que yo pienso es que las peores relaciones de las Fuerzas Armadas fueron con la democracia cristiana, por motivos históricos. Exactamente. Su enemigo, digamos, ideológico han sido las izquierdas marxistas-leninistas. Esa izquierda, claro. Pero en este momento yo creo que la civilidad está más pragmatizada que nunca desde el punto de vista político. Los militantes ideológicos son una minoría absoluta en el espectro nacional y Piñera, a mi juicio, no es la derecha. Cuando tú dices que iba a ser la derecha, yo creo que Pinochet no es la derecha. Piñera no es la derecha, ¿no? No es la derecha y al mismo tiempo yo confío mucho en la inteligencia, Tomás. Yo creo que Piñera es un tipo realmente inteligente. ¿Podría venir una crisis y que haya algún movimiento? En este momento no. Tendría que haber una cosa como la que se pudo haber producido si el último día de su gobierno cierra Punta Peuco, la presidenta. Entonces habrían obligado a Piñera a reaccionar y se habría armado un encontronazo de fuerzas antagónicas. Ya, ¿no? pero es que estuvo a punto de producirse. Le dieron la orden al ministro y no, ya. O sea, podría, en cualquier momento. Sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Tomás. Y ustedes, muchas gracias por seguirnos. Este es el libro, Historia de la Relación Civil-Militar en Chile. José Rodríguez Elizondo, entretenido y además lleno de datos. Buenas noches, gracias. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochiati